Ahí está. Vamos de nuevo. Ahora sí. Sí, ahora estamos grabando. Bueno. Bueno, vamos a entrar a la etapa número 2 del trabajo práctico número 3. Ustedes acaban de entregar la etapa número 1, que acuérdense que era la forma y objeto, donde diseñamos un objeto que cumpliera respondiera a la necesidad de una acción, ¿no? Que en este caso era una acción o dos acciones máximo de acuerdo al enunciado que identificábamos. Entonces, tenemos ya nuestro objeto diseñado y vamos a desarrollar entonces a partir de esa maqueta que dijimos que era una maqueta cruda, esta segunda etapa del trabajo práctico. Pero primero vamos a leer acá una cita, vamos a empezar leyendo una cita del libro de Pablo Sturward, Componerse con el mundo, que dice: la vida va construyendo ciudad y la ciudad va construyendo mundo y su materialidad es la lengua en la que se expresa. La ciudad se manifiesta en múltiples materialidades. Sin duda, la más evidente sea la materialidad arquitectónica, pero también son decisivas otras: los objetos y las imágenes, la gente y sus acciones, las vestimentas, la naturaleza y la geografía. Acuérdense de esa primer clase cuando empezamos, que dijimos que la ciudad era esa especie de soporte en el cual conviven e interactúan todos los diseños, ¿no? Entonces por eso Pablo Sturward habla de los objetos, de las imágenes, de la vestimenta, de la naturaleza, porque ahora vamos a ver cómo se clasifican los objetos, y vamos a ver que hay también objetos naturales. Dice después: la coexistencia de estas variadas materialidades está en el origen de la complejidad y la riqueza en el campo del diseño, pues éste se enlaza ineludiblemente con ese mundo material donde se desarrolla la vida humana. Es en la ciudad donde la materia se transforma en mundo de sentido, y por eso consideramos a la ciudad como materia transformada o naturaleza transformada. Ya en un momento hablamos, si ustedes se acuerdan cuando estaban haciendo el análisis de materiales, y se acuerdan que alguien preguntaba: ¿esta piedra es natural o es artificial? Es decir, tenemos la capacidad, los seres humanos, de transformar esa naturaleza y crear los materiales que necesitamos para poder construir o fabricar nuestros objetos, ya sean obras de arquitectura u objetos de diseño. El diseño precisa de una definición que explicite esos procesos, y entonces podríamos decir que es el dispositivo o el modo en que se transforma la materia, que diseñar es transformarla en otra cosa, disponerla adoptando otra forma. Y esto, sobre todo esto del último párrafo, es lo que nosotros estamos haciendo, es este pequeñito proceso de diseño que estamos llevando adelante con nuestro objeto, y que ahora, bueno, vamos a terminar. Acuérdense cuando en ese primer teórico, y después lo mostramos de nuevo, dijimos que ese disparador del diseño era la necesidad. A ver, ¿quién se anima a definir una necesidad? ¿Qué es lo que uno siente o por qué necesita algo? ¿Qué les parece? ¿Por qué necesitamos cosas? ¿Qué es lo que sentimos? Porque creemos que cubriendo esa necesidad con algo mejora nuestra calidad de vida. Bueno, eso obviamente, pero ¿qué es una necesidad? ¿Qué es necesitar algo?
¿Qué sentimos? Algo que Es nos hace algo que no falta. tenés. Exactamente, porque tenemos una falta, una carencia. Eso es lo que sentimos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que define a la necesidad, esa falta. ¿M? Y nosotros como arquitectos y como diseñadores, entonces tenemos la capacidad de responder a esas necesidades mediante el diseño de obras de arquitectura y de objetos para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Eh? Fíjense el poder que tenemos. Entonces, entonces podemos decir que el hombre, como genérico, digo, el ser humano, ¿no? El ser humano tiene necesidades, ¿no? Entonces, y satisface esas necesidades a través de objetos. Entonces, entre que surge la necesidad y satisface las necesidades, se da un proceso que se llama el proceso de objetualización, cuya parte, digamos, intermedia es lo que denominamos el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es el proceso que nosotros estamos haciendo desde la idea hasta concretar ese producto u obra, u obra de arquitectura, digo, ese producto u objeto de los diseños u obra de arquitectura. Entonces, eso se hace mediante el trabajo. Entonces, que es un poco lo que nosotros, es un poco el proceso, o es el proceso que nosotros estamos haciendo. Ese trabajo también lo hacen los obreros en una fábrica, desde que surge la necesidad supónganse, de un producto X, entonces los obreros en una fábrica trabajan en una línea de producción para poder fabricar ese objeto que va a satisfacer cierta necesidad de los consumidores, porque esto, y ya van a ver sobre todo los que estudian diseño industrial, tiene que ver también obviamente con el consumo, ¿no? Así que, y muchas veces también en la arquitectura, cuando se trata de arquitectura comercial o de emprendimientos comerciales, por ejemplo, edificios de vivienda, etcétera, etcétera, uno está ofreciendo también un producto de consumo, finalmente. ¿Eh? Entonces, todo este proceso, desde que surge esa necesidad hasta que la satisfacemos a través de los objetos, es lo que denominamos el proceso de objetualización. Ahora, ¿cómo podemos clasificar los objetos o cómo se clasifican los objetos con los cuales nosotros los seres humanos satisfacemos esas necesidades? Entonces, en principio los objetos naturales. A ver, ¿no necesitamos por ahí un descanso, relajarnos? ¿No nos gustaría estar en un lugar como este? A mí sí, por ejemplo. En este punto del cuatrimestre es como que necesitaría estar en este objeto natural, por ahí en el Caribe, a lo mejor, que no nos queda tan lejos. No sé si alguien por ahí tiene ese tipo de necesidades o yo soy el único, porque estoy hablando solo acá. No, todos. Todos, Todos, ¿no? pero también todos. Todos tenemos ganas, y Bueno, necesitamos si no por ahí. el espigón uno es parecido, ¿no? También el Pero está espigón. lleno de yuyo, ahora está lleno Bueno, de yuyo por allá. a lo mejor cuando llegue la temporada ya los cortan, pero bueno, Sí. pero también todos necesitamos por ahí, tenemos la necesidad de relajarnos, de descansar, y nos encantaría estar en un objeto natural como podría ser ¿no? Y también hay objetos que comportan una modificación de la naturaleza, que son esos objetos que el hombre transforma para satisfacer cierta necesidad. Esto, por ejemplo, es en Perú. Fíjense que en esta ladera de esta montaña, esto es el Valle de Colca, se llama, no sé si alguien lo conoció. El hombre transformó la naturaleza, ¿para qué? Para poder cultivar,
porque tenía la necesidad de comer, y tuvo que hacer esto para poder, a través de acueductos, mediante este aterrazamiento que hizo del terreno, poder cultivar y poder sembrar, poder regar esos cultivos en una zona complicada por la geografía. Entonces, fíjense que hay también objetos de la naturaleza que están, como en este caso, modificados por el ser humano para satisfacer algunas necesidades, pero que a la vez también, fíjense que a la vez, nos puede resultar, digamos, un lugar interesante, ¿no? Como para satisfacer esas necesidades, esa necesidad a lo mejor de relajarnos, o sea, porque también es un lugar que a mí me parece que admite todo eso. No sé si alguien lo conoce a este lugar, ¿alguien estuvo en Perú? ¿No? No, yo no estuve en Perú. Bueno, continuemos. Otros objetos son los objetos artísticos. Los objetos, vamos a volver atrás, los objetos artísticos, que son aquellos objetos con los cuales satisfacemos necesidades que tienen que ver con nuestra sensibilidad, con los sentidos. ¿A quién le gusta ir a museos, visitar muestras de arte? ¿Hay alguien que les guste de los que están acá? ¿Les interesa? Silencio, ni grillos, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a través de los objetos artísticos, también podemos satisfacer esas necesidades que tienen que ver con nuestra parte más sensible. Y por último, tenemos los objetos de uso. Los objetos de uso. Los objetos de uso que supongo que ustedes habrán ya visto en el módulo de historia, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que hasta mediados del siglo XIX estos objetos se fabricaban de forma artesanal, ¿no? Y que después de la Revolución Industrial, cuando empieza la producción en serie, cuando aparece la máquina, bueno, y empieza la posibilidad de las líneas de producción, y se empieza a producir masivamente, bueno, hay ese cambio, digamos, entre la forma de fabricar los objetos previo a esa mitad del siglo XIX y posterior al siglo XIX. ¿Vieron eso ya en el módulo? Sí, sí. Sí, hablaron, ¿no? Sí, Bueno, yo lo vi. acuérdense, supongo que les habrán comentado que previo a la Revolución Industrial, cuando los objetos, había un artesano que las familias, ¿no? a la cual las familias, de acuerdo a sus necesidades, les encargaban esos objetos de uso. Entonces el artesano desarrollaba esos objetos e incluso tenía la posibilidad de personalizarlos, ¿no? Entonces, a veces, bueno, con el nombre de la familia o con algún tipo de decoración en particular que la familia quería que apareciera en esos objetos, que este artesano fuera vajilla, qué sé yo, cualquier tipo de elemento que el artesano le fabricaba, ¿no? En el caso después, posterior a la Revolución Industrial, con la fabricación en serie, ¿no? Eso se pierde, esa personalización, porque al fabricarse los objetos en cantidad, ¿no? Eso que antes permitía el artesanado se pierde con la producción industrial. Incluso en la época del artesanado, supongo que también les habrán comentado que el mismo artesano fabricaba el producto desde que recibía el encargo hasta
que lo terminaba, o sea, participaba en todo el proceso. Hoy, en una planta, en una fábrica, ¿no? Quizá los obreros están trabajando en alguna parte de la fabricación de ese producto y no ven el producto terminado, porque están a lo mejor en alguna etapa de toda esa línea de producción, ¿no? Así que, inclusive en la realidad económica del mundo en el que vivimos, quizá también muchos obreros de los que están, fabricando X productos ni siquiera pueden tener por ahí la capacidad económica de comprarlos, ¿no? Y de satisfacer también necesidades que puedan tener con ellos. Pero bueno, ese es otro tema y ya después más adelante los que estudien diseño industrial lo van a ver más en profundidad. Pero todos estos, digamos, todos los objetos, y ya hablamos de los medios, y ya hablamos e introdujimos un poquito el tema de los medios materiales, y de esa transformación que hace el hombre para obtener los materiales que necesita. Es un poco lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a ver ahora en esta última etapa, que tiene que ver con la fase 3 de lo que era el proceso de diseño. Acuérdense cuando vimos el proceso de diseño, que vimos que estaba dividido en 3 fases, que una era la de investigación o análisis, que la hicimos cuando desarrollamos el trabajo práctico número 2. Otro era la fase de ideación o conceptualización, que es lo que hicimos nosotros en la etapa 1 del trabajo práctico número 2, del trabajo práctico número 3, en la etapa 1 del trabajo práctico número 3, y ahora vamos a hacer la fase 3, que sería la fase de verificación o ejecución. ¿Y en qué va a consistir esto? Y ahora vamos a mostrar una guía. ¿En qué va a consistir esto? En que nosotros tenemos el objeto diseñado y dijimos que esa maqueta la íbamos a hacer como una maqueta de estudio, en forma cruda, pero además sabíamos, desde que iniciamos el trabajo, que teníamos que solucionar 1 o 2 acciones como máximo con nuestro objeto, y que nuestro objeto iba a estar inserto en un espacio en alguna de esas 4 cuadras que analizamos en el trabajo práctico número 2, que le elegíamos que elegíamos el lugar de acuerdo a la atmósfera que pudiera alojar esas actividades que nosotros elegimos, y además, bueno, obviamente, nuestro objeto terminado. Y para terminar nuestro objeto, lo que necesitamos es materializarlo. Es un objeto que va a estar a la intemperie, porque va a estar en alguna de las cuadras instalado, dijimos, en alguna de los espacios que hemos detectado sobre Boulevard o sobre San Martín, de las calles que hemos analizado para el TP2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a incorporarle, de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido, tanto acá a partir de los análisis, como en el módulo de tecnología y diseño, vamos a incorporarle una materialidad apropiada, vamos a elegir con qué materiales vamos a terminar de diseñar nuestro objeto. Entonces, ¿se acuerdan del objeto, de lo que era mi objeto? Cuando yo les mostré en su momento, voy a pasar un poquito rápido. Acuérdense, ¿se acuerdan de esto? No. Vamos a volver. Sí. ¿Se acuerdan, no? Bueno. Sí. Entonces, yo lo que hago ahora en esta etapa 3 es
asignar a cada parte de mi objeto un material, puede ser uno solo o puede ser varios materiales, de acuerdo a lo que el objeto pueda llegar a requerir. Quizá con un solo material algunos se puede, hay otros que a lo mejor no. Entonces, elijo de todo el espectro de materialidades que conozco, que conocí a partir de los análisis, y que ya sé que a la intemperie resisten, porque los he visto quizá en las obras de arquitectura, o los he visto en los objetos de la comunicación visual y del diseño industrial, que están implantados ahí en esa zona que yo analicé. Entonces, elijo, o de otros que pude haber conocido en el módulo de tecnología y diseño, o que conozco porque, qué sé yo, los conocía de antes. Entonces, voy a aplicar esos materiales. Para aplicar esos materiales, yo puedo hacer dos cosas. Puedo mantener la maqueta así como está, acuérdense, con los planos seriados, o de acuerdo a la necesidad, puedo, como yo hice acá, ¿ven? Puedo unir algunos módulos para crear partes macizas, partes llenas. ¿Se ve acá el cursor? Fíjense cómo era esto, ¿no? Y cómo yo dejé partes seriadas y partes las hice macizas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es buscar los materiales, y elegir en qué lugares de mi objeto los voy a implementar, los voy a colocar, los voy a usar. Una pregunta. Sí. ¿Yo puedo hacer la mitad del módulo macizo, o si quiero hacerlo macizo lo tengo que hacer entero macizo al Lo que módulo? quieras. Fíjate que el mío no es entero macizo. Yo hice macizo solo esta parte. Sí, pero por ejemplo, vos tu módulo está entero macizo. Por No. ejemplo, el módulo 2, ¿o no? Ah, el módulo 2 sí, sí, pero Eso es lo que me quería. Por ejemplo, yo el es, módulo 2, ponerle, lo puedo hacer mitad macizo. sí, es libre, es libre. Ah, perfecto. Lo que ustedes quieran. O sea, lo que el objeto requiera para terminar de definirlo. Si requiere que sea entero macizo, puede ser entero macizo. Si es parcial, puede ser parcialmente macizo. Si de la seriación que hicieron del módulo 1 o del módulo 2 voy a usar un tercio, la mitad, lo que requiera el objeto. El terminar de definir ese objeto. Entonces, yo, por ejemplo, acuérdense, para el techo elegí, bueno, una chapa lisa, ¿ven? Una chapa lisa galvanizada. ¿Por qué la elegí galvanizada? Y acá digo porque no se oxida, y porque se puede curvar y plegar esta chapa lisa. Abajo puse un cielo raso, ¿ven? De madera, de machimbre de eucaliptus grande, secado al horno, que está impermeabilizado. ¿Por qué? Porque al estar esa madera secada al horno, no absorbe humedad, entonces no la atacan tampoco los bichos, y es muy duradera porque esto va a estar obviamente a la intemperie. Esto lo trabajé con hormigón armado, fíjense, acá puse, ¿dónde está? Acá, los tabiques de hormigón armado visto, es un material muy resistente y plástico porque yo puedo hacer el encofrado y darle la forma que requiere, ¿no? En este caso, esta forma que requiere para, para materializar. Después utilicé planchuelas de hierro para hacer esta estructura, que está tratada, dice, después con pintura epoxi color. Aparte las planchuelas se pueden plegar.
para obtener esta forma, se pueden soldar entre sí. Entonces, lo que muestro es de qué manera uso y qué materiales uso en mi objeto. En mi objeto. Tienen libertad para elegir lo que quieran. Si en alguna parte quieren poner vidrio porque quieren que algún sector sea transparente, si yo quisiera a lo mejor poner un vidrio curvo acá o un policarbonato para que este techo sea transparente, lo puedo poner. O sea, ustedes eligen libremente los materiales. Por ejemplo, para el soporte de la cubierta, que se acuerdan que yo lo había hecho con unos sorbetes, que eran esos cilindritos, esas líneas, utilicé estos caños redondos, caño estructural, para hacer el soporte acá. O sea, paso de lo que fue una maqueta de estudio a la realidad de lo que va a ser mi objeto, a darle materiales reales. Entonces, después voy a definir cuál es la función principal que tiene mi objeto, si era sentarse, si era caminar, si era cobijar o cubrir, etcétera, etcétera, y voy a mostrar la secuencia de uso. Voy a mostrar la secuencia de uso, como en un storyboard, acuérdense, como ya lo hemos hecho en el TP2. Voy también a hacer una puesta en el contexto, en su lugar. Entonces voy a elegir una foto, o voy y saco una foto del lugar, y si no, lo puedo hacer con una captura de pantalla de Street View, si no estoy acá, o un compañero me saca la foto, y hago un fotomontaje, o sea, muestro, yo por ejemplo elegí este lugar en el Molino, lo hice antes de que estuviera la cabina esa puesta ahí del boleto gratuito que quedó después, tipo kiosco. La habrán visto, ¿no? A la cabina esa que está puesta acá en este sector. Bueno, yo saqué la foto antes que se hiciera la cabina. Y bueno, y puse mi objeto en su lugar de implantación, porque quiero ver cómo queda en ese, o necesito mostrar cómo queda en ese entorno, y después desarrollo, bueno, algunas fotografías de la maqueta, como siempre con la figura humana. Para esto pueden usar, obviamente, la maqueta, la misma maqueta que ya hicieron. No es necesario por ahí que hagan una maqueta nueva. El que quiere hacer una maqueta nueva lo puede hacer. Y nada más, este era el objeto viejo. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Está claro hasta acá lo que tenemos que hacer entonces? ¿Sí? Sí, profe, una Sí, profe. pregunta. Sí. Sí. ¿La puesta en contexto se puede hacer dibujando o tiene que ser sí o sí en digital? Se puede hacer dibujando. Sí, se puede hacer dibujando. Ok. Se puede hacer dibujando, no hay problema. O sea, no es necesario saber computación para saber algún programa como Photoshop o alguno de esos. Así que por ahí Cristian les puede dar también alguna pauta de algo sencillo para poder trabajar. Cristian, no sé si querés hacerlo ahora o... Tendré que buscar un ejemplo porque yo me acuerdo en Tecnología 3, que es una Sí. materia de tercer año, teníamos que diseñar un objeto comunicacional y yo lo que hice fue hacer la maqueta. El objeto estaba implantado en la entrada de rectorado. Sí. Es como una especie de objeto que promocionaba una muestra. Yo lo que hice fue hacer la maqueta, llegarme hasta el rectorado y sacarle fotos ahí. Ajá. Porque de esa forma, o sea, yo sé que no es factible para todos, pero de esa manera vos ves cómo interactúa la luz del sol y todo eso, y cómo interactúa, o sea, queda más real. Claro. Pero de todos modos, si le sacás una foto al lugar y una foto aparte a la maqueta,
la superpones en Photoshop y vas borrando, digamos, los contornos de la foto de la maqueta. Sí, lo único que tiene que tener en cuenta son las perspectivas y las escalas, porque Claro. si no por ahí te parecen una maqueta puesta de plana así con una perspectiva que va para allá o una escala Claro. de la maqueta chiquitita así que descomunal. Tienen que tener todos esos factores en cuenta cuando hagan Sí, un fotomontaje real de claro. maqueta Tratar de física, que, digamos. como dice Cayo, tratar de que ese No, fotomontaje quede lo mejor posible, ¿no? no Que no si vos aparezca dibujás como... como preguntaba recién Florencia, y ya lo dibujás con su escala y su entorno, pero si haces un montaje con una maqueta física real, con una foto real, tenés que tener en cuenta la escala, el punto de vista, porque no sacar la maqueta de acá arriba y después ponerla como que se ve de costado, digamos, a la altura del observador. Vale, tirate al piso, o le sacas arriba de una mesa la foto de la maqueta, Claro, de la altura del observador, y después le borras el entorno, como dice Cristian, y la superpones a la foto del lugar donde va a estar implantada. Pero todas esas cosas tienen que ir viendo y teniéndolas en cuenta para que quede un fotomontaje más o menos real de lo que es la maqueta o lo que es el objeto en realidad, más que la maqueta en su lugar. bueno, yo voy a volver a compartir pantalla. Les voy a mostrar el enunciado del trabajo práctico. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Bueno, el trabajo empieza un poco otra vez con la cita esta que ya la vimos cuando empezamos, el cuatrimestre, ¿no? E incluso algo ahora leímos, que es del libro de Pablo Sturluber, que dice: la vida va construyendo ciudad, y la ciudad va construyendo mundo, y su materialidad es la lengua en la que se expresa. La ciudad se manifiesta en múltiples materialidades. Sin duda, la más evidente sea la materialidad arquitectónica, pero también son decisivas otras: los objetos y las imágenes, la gente y sus acciones, las vestimentas, la naturaleza y la geografía. La coexistencia de estas variadas materialidades está en el origen de la complejidad y la riqueza en el campo del diseño, pues este se enlaza ineludiblemente con ese mundo material donde se desarrolla la vida humana. Es en la ciudad donde la materia se transforma en mundo de sentido, y por eso consideramos a la ciudad como materia transformada o naturaleza transformada. El diseño precisa de una definición que explicite esos procesos, y entonces podríamos decir que es el dispositivo o el modo en que se transforma la materia, que diseñar es transformarla en otra cosa, disponerla adoptando otra forma. Creo que está clarito acá en el texto de Pablo Sturluber lo que nosotros estamos haciendo. Entonces estamos haciendo esa transformación de la materia al diseñar y disponerla adoptando la forma, en este caso, de nuestro objeto. Bueno, la presente etapa del trabajo práctico número 3 tiene como objetivo principal completar el proceso de diseño desarrollado a partir de la etapa 1, arribando a la fase de verificación-ejecución. Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca de materiales, tanto durante los análisis del trabajo práctico número 2, como durante el cursado del módulo Tecnología y Diseño, completando la solución al problema de diseño. Ejercitar la representación sistemática y sensible, hibridando recursos analógicos y digitales, desarrollar destrezas para la realización de maquetas como instrumento proyectual, expresar la propuesta en diferentes lenguajes comunicacionales. Entonces, vamos a la consigna de la etapa 2. Dice: a partir del desarrollo de la etapa 1 del presente trabajo práctico, forma y objeto, el alumno deberá seleccionar y utilizar en el objeto diseñado los materiales que considere más aptos para la resolución total de la problemática de diseño abordada. Esta decisión, por parte del diseñador, determinará la cualidad de producto y completará la tríada forma, función, tecnología en el mismo. El uso de la materialidad o materialidades elegidas
podrá hacerse respetando la seriación de módulos desarrollada o reconfigurando el volumen diseccionado total o parcialmente. Era lo que hablábamos hoy cuando Lauti preguntaba, ¿puedo dejarlo así como está acá o puedo hacerlo lleno? ¿Puedo hacerlo completamente lleno? ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo hacer una parte, dejar una parte de planos seriados y otra parte llena? Yo elijo de acuerdo a lo que mejor completa mi producto, mi objeto. Se utilizará, dice, la maqueta desarrollada en la etapa 1 como base, a la que se aplicarán las terminaciones necesarias para representar las materialidades elegidas. O sea, yo puedo sobre la maqueta pintar, puedo colocarle, pegarle a lo mejor un papel impreso o que conseguí una foto de madera en alguna revista y corto para que me quede la textura de la madera, o la representación de la madera, o la representación del metal. Puedo pegarlo arriba de la misma maqueta, o puedo hacer una maqueta nueva para el que quiera hacer una maqueta nueva. La composición se presentará sobre el plano base rígido G, acuérdense ese plano de 27 por 27, definiendo en las características del solado de implantación. O sea que yo ahora sí en esa base de la maqueta tengo que representar si va a estar sobre césped, el césped, si va a estar sobre una parte de losetas y otra parte va a tener césped, cuál va a ser esa parte que va a tener losetas o un piso de deck o lo que fuere, de madera, ¿no? Lo que fuere, y cuál parte va a tener el césped, o sea, voy a tener que representar en esa base bien cómo va a ser el solado, sobre el cual va a estar implantado. Vamos a hablar de la presentación. La etapa 2 del presente trabajo práctico tiene una duración de 5 clases, comenzando el 15 de junio, o sea, hoy, y se entregará el día miércoles 1 de julio hasta las 10 horas. O sea, ¿por qué puse 5 clases? Porque en realidad son 4 clases presenciales contando la de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos las clases el próximo jueves 24. El próximo jueves 24 terminamos las clases. Por lo tanto, todas las consultas que haya sobre esta etapa del trabajo se tienen que hacer desde hoy hasta el jueves 24. Después van a quedar solos hasta el 1 de julio, que van a entregar por el aula virtual. Se creó la tarea donde ustedes van a encontrar este enunciado y van a poder entregar hasta las 10 horas. De ese miércoles 1 de julio. El día martes 6 de julio, si no me equivoco, el día martes 6 de julio, a la mañana, después les vamos a decir bien la hora, porque tendría que ver bien la disponibilidad del Zoom, pero calculo que va a ser alrededor de las 9 de la mañana, nos vamos a juntar para dar las notas finales, la condición de cada uno, y hacemos el cierre del taller. O sea que van a tener tiempo hasta el 1 de julio para desarrollar esta entrega. Profe, Sí. ahí dice miércoles y es jueves el 1 de julio. Es jueves, bueno, perdón. Me parecía que era jueves ahora que estaba. El día jueves 1, viernes 2, 3, 4, lunes 5, el martes 6. Es jueves. Yo ahora lo corrijo y lo vuelvo a subir. Pero bueno, está claro que es el jueves 1 de julio. Me parecía que me había equivocado de día de la semana. A ver, recuerden que esta etapa 2 no se puede recuperar y que para hacer la etapa 2, la etapa 1, para poder pasar a la etapa 2, tengo que tener la etapa 1 correctamente hecha. Entonces, como ustedes terminan de entregar recién ahora a las 8:30, de acá al jueves los profes van a mirar los trabajos, no corregir, mirar
para ver quiénes han respondido correctamente al TP para poder continuar y quiénes van a tener que recuperar esta etapa. Los que tengan que recuperar esta etapa, o sea, corregirla, van a tener tiempo para hacerla hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, que es 22. Así que el jueves los profes le van a decir a cada uno en sus grupos quiénes son los que tienen que recuperar. Así que traten de estar todos el jueves temprano, sobre todo para que haya tiempo, para que después en los grupos vayan trabajando durante la mañana y consultando acerca de las correcciones o los ajustes que tengan que hacer. Porque esto tiene que estar sí o sí resuelto para el martes 22, aquellos que tengan que recuperar esta etapa. Los que no, van a seguir trabajando, por supuesto, como siempre, esto se empieza en bitácora, entonces empiezo buscando los materiales, empiezo armando todo el proceso, probando, todo eso lo hago en bitácora, hasta que después defino y completo la entrega. El trabajo constará, dice, de 4 láminas A3 apaisadas en formato papel o digital. En este caso, nosotros vamos a trabajar, como siempre, en papel, y después vamos a digitalizar o vamos a hacer una mezcla, pero necesitamos que dibujen. En ella se desarrollará la presentación de los materiales a utilizar. Pueden mostrarlo con fotografías de los materiales, señalando las partes o secciones del diseño que resolverán y la justificación de su uso. Eso en la lámina 1, que es un poco lo que yo les mostré al principio. ¿Se acuerdan cuando les mostré en esa perspectiva de mi objeto, en qué partes utilizaba y ponía una foto de los materiales y sacaba la flechita de qué lugar, digamos, ocupaba cada material en mi objeto, en la definición de mi objeto. Después, la instalación del objeto, perdón, dice, función principal del objeto y complementaria si las hubiera. En este caso se han elegido a lo mejor 2 acciones, que pudiera haber habido otra acción más. ¿Cuáles eran? La secuencia de uso y mostrando la interacción con el usuario. En la lámina 2, entonces esa secuencia de uso, acuérdense, con un storyboard mostrando cuadro por cuadro, dibujo cuadro por cuadro, cómo se da esa secuencia de uso del usuario con el objeto. Después hago la instalación del objeto en el entorno elegido, el fotomontaje en la lámina 3, y fotografías de la maqueta terminada en la lámina 4. Así que son 4 láminas que se entregan, que van a ir precedidas, como dice acá, las láminas estarán precedidas por una carátula con el rótulo completo con el nombre del autor. Dice, se graficará a mano alzada en papel, y luego se escanearán o fotografiarán y se armarán las láminas en computadora. Como siempre dice, la entrega final incluye el proceso correspondiente a la etapa, exportando la bitácora en PDF. Así que acuérdense entonces de que desarrollan todo el proceso, como siempre, en bitácora de esta etapa. Después de la bitácora uso material para completar mis láminas, y entrego las láminas, las 4 láminas más la carátula, subo donde está la tarea en el aula virtual, hasta el jueves 1 de julio a las 10 de la mañana. ¿Quedaron claras las fechas, los tiempos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Ahí subí una imagen, una captura de la lámina donde estaban los fotomontajes. Sí. Bueno, es una lámina viejísima y lo hice en muy poco tiempo, que no se los recomiendo, chicos. Traten de tomarse el tiempo para hacer un buen laburo. Pero bueno, más o menos para que vean cómo hace la diferencia llevar la maqueta al lugar y sacarle fotos ahí.
¿Dónde lo compartiste? Está en el chat. Ah, bueno, no estaba viendo el chat. Bueno. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Quedó claro entonces que quienes tengan que recuperar esta etapa van a tener tiempo desde el jueves, desde este jueves a la mañana, cuando los profes digan quiénes van al recuperatorio, quienes tienen que recuperar la etapa, hasta el martes 22, para poder desde ahí iniciar esta última fase. Si no tengo correcto el trabajo, de todas maneras, pueden empezar obviamente la búsqueda de materiales. Todos la van a empezar hoy, vamos a ir ahora a los grupos y van a ir y van a empezar a trabajar. Bueno, si no hay preguntas, paro